A medida que van entrando, por favor, se van a pantalla. Voy a esperar que lleguen más personas y la persona que me hizo la pregunta sobre el corazón. ¿Ya llegó? Severiano, no, no ha llegado todavía. Me están preguntando, ¿qué es lo que tenemos la otra semana? ¿Es ejercicio o es parcial? ¿Qué es lo que tenemos? Un ejercicio, profe. Es un Parcial. ejercicio. Es un ejercicio y en uno de los audios señalé hasta dónde es el ejercicio. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya yo lo señalé hasta dónde es el ejercicio. Y ahorita estamos terminando ese material de explicación de lo que va a ser el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me preguntaban en torno al corazón y René Guénon explica que en el corazón hay una expresión de dos movimientos. Uno que es diástole, que relaja y dilata todo el órgano cardíaco para admitir el acceso de nueva sangre. Y el otro es sístole, que expulsa la sangre, que va a ser generadora de vida física hacia el aparato circulatorio. Entonces, se van a contraer las arterias, se va a contraer el corazón para propulsar la sangre que contiene. El doctor Alfredo López Austin, para los nahuas, él comenta que el corazón es el centro vital y el órgano de la conciencia, donde se encuentra el pensamiento, la sensibilidad, la afectividad y la inferioridad, pero también la fuerza vital que permite las costumbres, las tradiciones, la manutención, la conducta. Entonces, la trascendencia adjudicada al corazón se percibe en que envuelve los aspectos de la fortaleza, el conocimiento, la disposición, eh, la conducta. A este órgano concierne de manera exclusiva las referencias a la ficción, a la memoria, al propósito, al sentido del acto y a la noción. Entonces, en esa cosmovisión indígena, el corazón participa además en cada uno de los estados y procesos anímicos. El corazón era concebido como un órgano alterable, para bien o para mal. Del exterior lo modifican el tiempo, las ofensas, los hechizos. De la parte interior, el ejercicio de las facultades mentales, la ira y los pecados. Por eso trataban de controlar el temperamento, porque podía causarte un infarto, por ejemplo. Adicionalmente, lo que es la parte superior de la cabeza, así como el hígado, también el corazón se podría concebir como órganos que efectúan las funciones anímicas fundamentales y por ende son considerados centros mayores. Obviamente que el corazón tiene mayor trascendencia y número de funciones, ya que en él se van a ubicar todos los procesos anímicos. ¿Se entiende esto? Vamos bien Sí, hasta profe. aquí. Sí, profesor, se entiende. Vamos al sacrificio humano. ¿Qué tenemos allí? Otro códice, texto de tradición indígena. Prendan la cámara, señores. Yo se los he dicho siempre. ¿Qué ven allí? Profe, ¿son todas mujeres o es que utilizan el pelo largo? Los indígenas en la antigüedad utilizaban el pelo largo, tanto hombres como mujeres.
Y en todas las representaciones que hay aparecen así. También con grandes tocados, como ustedes vieron. Entonces ya definí la importancia de la sangre, ya definí la importancia del corazón. Ahora tengo que explicar por qué es importante el sacrificio. Entonces, quiero enfatizar, y creo que lo mencioné en su debido momento, porque van a decir, no es que los indígenas eran salvajes. Todas las civilizaciones de este planeta han hecho sacrificios humanos. Todas, sin excepción alguna. Entonces, el sacrificio debemos entenderlo como la muerte ritual de una o varias personas a manos de una institución político-religiosa y que en las sociedades prehispánicas estuvo representada por esta figura llamada sacerdote o chamán. Se hace como ofrenda consagrada a un dios con el fin de establecer, mantener o restaurar un lazo sagrado entre el humano y el precepto divino, donde lo sacralizado sufre una destrucción parcial o total. ¿Se entiende? Importante mencionar, en el sacrificio de sangre, el ser humano hace el papel de mediador o intermediario. Viaja, transita o circula de lo profano a lo sagrado, cambiando de situación. Pero esta transformación no solo trasciende el sacrificado como tal, sino también a la población que la ofrenda. Aquel que ejecuta el ritual de sacrificio, ya sea un sacerdote o chamán o un guerrero, también colabora el mismo de lo divino. El iniciado o iniciado el ritual, este sujeto en cuestión sufre un cambio de situación. Entonces, el sacrificio de sangre es un acto religioso que por medio de la consagración y destrucción de la víctima transforma el estado del individuo que lo realiza. De esta forma se crea una especie de transmisión en el que la persona a sacrificar hace el eslabón por medio del cual se estructura una corriente sacralizada. De hecho, en el mundo vivo indígena americano, sacrificio va a tener repercusiones en aspectos sociales y religiosos. Vemos, por ejemplo, la figura de la muerte convertida en Dios, justifica, por ejemplo, la guerra, también justifica el control de las élites de las ciudades mesoamericanas. Pero al final la característica distintiva del ritual de sacrificio es que el ser humano va a buscar la comunicación con lo sacro a través de un cuerpo consagrado que va a sufrir una destrucción parcial o total en el transcurso de una ceremonia, siendo sacrificio aquel en que la víctima sea hombre, mujer, niño o animal. Entonces, puntualizando, ¿cuál es el propósito del sacrificio humano? En primer lugar, el arraigo de los males de una sociedad. En segundo lugar, alimentar a los dioses. En tercer lugar, la fertilidad en la tierra, proporcionando buenas cosechas. Por una sequía o lluvia prolongada, el éxito en una guerra, la conquista de territorios, la fecundidad humana. También sirve para regular el crecimiento poblacional y esto por nombrar una serie de ejemplos. ¿Qué observamos aquí? Es uno de los, este códice de acá es muy cercano a la llegada de los españoles, 1521 en el caso de Mesoamérica. Vienen los caballos y en los españoles, la representación del español. ¿Se logra observar o no? Del lado izquierdo, el caballo en el códice. Y también tenemos la representación ya en entierros, lo que vemos del lado derecho, superior derecho, las navajillas
con que se hacen los rituales de sacrificio. Entonces, también hay funciones relacionadas a las políticas, como establecer toda una red de escala social por éxitos en campaña para vincular a la sociedad a los propósitos expansionistas de la élite. También el aumento de los sacrificios induce el miedo entre las comunidades enemigas o potencialmente enemigas, porque ¿quién va a querer ser sacrificado? Y de igual manera suscita una balanza política entre la necesidad de explotar la producción de los territorios tomados y por otro lado la necesidad de asir el territorio conquistado por las armas. Entonces, además de los capturados en guerra, es importante enfatizar la importancia en determinadas festividades, sobre todo del mes de agosto, que tiene que ver con el sacrificio de niños, debieron también realizarse debido al desajuste del orden cósmico o conflicto entre las sociedades de convivencia que llevó a batallas o a situaciones específicas vinculadas primordialmente con inicios de calendarios rituales, ascensiones de trono, cultos exclusivos al dios Tlaloc, sobre todo cuando hay sequías, y Fray Bernardino de Sahagún lo menciona, se hacían unas grandes fiestas con los bebés y como no había llovido, el llanto de los bebés lo que hacía era traer las lluvias. Entonces, como han visto, el ritual de sacrificio ha sido documentado tanto en pintura mural como en diversos relieves escultóricos y pictóricos. Y también puede observarse sus huellas culturales como parte de la evidencia osteológica, es decir, en esqueletos humanos de poblaciones mesoamericanas y los códices de culturas precolombinas, desde el Borgia hasta todos los códices mixtecos, el códice Laúd, por ejemplo, el códice mendocino, Vaticano II, etcétera. Todas estas representaciones las vemos en estos lugares. ¿Dudas o algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien, muchachos? Profe, ese código Laúd, ¿de qué trata? Todas las representaciones de los códices tienen que ver con costumbres y tradiciones, cosmovisión, religiosidad. Algunos presentan, por ejemplo, aspectos del calendario de 260 días, 360 días, el calendario de 52 años, el calendario de Venus, hay aspectos del calendario de la cuenta larga, cuenta corta. También se representan aspectos de festividades en específico, pero en los códices nosotros lo trabajaremos en la segunda parte de antropología para que aprendan a leer los códices. ¿Vamos bien? No me quiero adelantar a esa etapa. Es que yo estoy, si hago un diplomado en códices o lo veremos en la segunda parte de esta clase, en el mes de agosto. Todavía no lo tengo muy claro. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Alguna duda? Voy a poner la otra presentación. Un momentito, por favor. Necesito regresar a la antropología. Hasta aquí sería el parcial número 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo voy a preguntar cosas en específico. Yo no les voy a decir, oye, descríbame una festividad. Yo le puedo poner la definición de qué es un rito o qué es el sacrificio, los órganos en importancia, la simbología de los animales. O sea, no se rompan la cabeza, o sea, traten de sintetizar los Va a aspectos poner conceptos sencillos, profe. claves, conceptos claves porque si seguimos virtual, porque no sabemos qué va a suceder en el país, imagínense, vamos a tener que quedarnos virtual y los exámenes que yo hago virtual son contrarreloj para que lo tengan presente. O sea que si usted piensa
que les va a dar chance de ir a buscar, no les va a dar chance de ir a buscar. Entonces se los puntualizo con anticipación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo les puedo Sí, poner profe. 20 preguntas, 20 minutos, una pregunta por minuto. Si usted se decide ir a buscar la pregunta, olvídese, ya fracasó el examen. Me regreso a poblaciones actuales. Esto no viene en ningún ejercicio, ningún parcial ni nada. Esto es conocimiento general, siguiendo con el discurso. Fíjense que ya que tengo el plato de acá, esto es panameño. Perfecto, esto es Panamá, ¿verdad? Es un plato cerámico panameño, ¿correcto? Son, ¿cómo se llama? Artesanía de la antigua, profe, de Panamá. Ajá, esa es artesanía antigua de Panamá. ¿Esos fueron los que se encontraron en Coclé, profe? Correcto. Con todo lo que yo lo he explicado, ¿qué tanto sabemos de cosmovisiones mesoamericanas panameñas? Poco, muy poco. ¿Qué se está representando en ese lugar? ¿Qué se está representando allí? Con todo lo que ya yo les expliqué. Y eso es panameño, ¿eh? Que no ha sido interpretado en ningún libro ni en nada. Pareciera El sol. interpretarse que el sol en el medio, las cuatro direcciones, noreste, sureste, eh, también puede ser, no sé, los brazos pueden parecer como una serpiente. Bien, vamos bien hasta ahí. Fíjate, usted dijo ya Alguna celebración de alguna festividad de el ellos, centro, profe, la también. representación del sol como el axis mundi, el eje central. Acuérdense que el sol es el poste central del universo en las convicciones indígenas. Dijiste cuatro rumbos, excelente. ¿Qué animal se está representando allí? ¿Cómo representan los horizontes los indígenas panameños? ¿Qué animal es ese? O agrando la imagen. Agranda la mano, profe. ¿Qué animal es eso? Ahí Es un se me hace cangrejo. como una rana, profe. No, eso no es rana. Una rana no tiene esa tenaza. ¿Qué es Cangrejo. eso? Parece Un un insecto, cangrejo. profe. Cangrejo, profe, un Es un crustáceo. cangrejo, señores. Esos son cangrejos. Los cangrejos son los que tienen tenaza. Obviamente que la representación del rostro del cangrejo es un ser, una fuerza divina. Todo tiene una explicación. ¿Por qué el cangrejo? ¿Qué importancia tiene el cangrejo para las comunidades indígenas panameñas? Me voy a situar porque la cultura coclé es del 350 al 600 después de Cristo. ¿Qué está representando esto? Ya explicamos la simbología de algunos animales. En el caso del cangrejo, el cangrejo no muda de piel, muda de El cambio, caparazón. profe. Sí, Cuando lo sí, persiguen no se Él mutila. muda caparazón, esa es una metamorfosis. ¿Y eso qué implica? No, Cambio. no, no surge Evolución. como un nuevo ser, señores, no surge el cangrejo con un nuevo ser. Eso no es regeneración, ¿Implicaría renovación, profe? renovación. Y los cangrejos no son fértiles. Sí, profe. Entonces, a También partir de representaría eso, el mar, profe. ¿ah? Representaría en parte el mar. Acuérdense que muchas de las sociedades indígenas panameñas son costeras. Por eso están representando cangrejo. En cambio, si voy hacia arriba, maya, nahua, zapoteca, usted no ve un marisco representado en un plato. Usted jamás lo ve. Allá los seres poderosos, el jaguar, como una deidad solar, el venado, la guacamaya, El puma, profe. etcétera. Acá lo que están representando son, obviamente, que es con lo que tú te relacionas con el entorno. Pero este bichito tiene la misma simbología que el de la serpiente, la misma cosa. No es difícil ir reconstruyendo la religiosidad en el mundo indígena panameña. Nada más que hay que sentarse a escribir. Entonces, déjeme aceptar a alguien. Ya.
El interés por las formas y manifestaciones simbólicas ha existido desde los inicios de la antropología social. Lo vemos allí en la imagen, el estudio del totemismo, del tabú, la brujería, los mitos, el sacrificio, las tensiones sociales estructurales en las diferentes sociedades y culturas, y que da muestra explícita de que el comportamiento simbólico se expresa por doquier y es algo inherente al ser humano. Posiblemente una de las mayores aportaciones al análisis simbolista haya sido el estudio de la metodología y de los rituales de iniciación en el contexto de los más diversos sistemas religiosos, con sus creencias, con sus prácticas tradicionales y en un sentido comparativo transcultural. Estos estudios han puesto de relieve los elementos tanto colectivos como psicológicos que emergen en el contexto de dichos sistemas. Se destaca además la importancia de localizar e interpretar el significado de las acciones, de prácticas, de simbolismos de aquellos que son los protagonistas. Un concepto, el de significado, que muchas veces es difícil de descifrar, vinculado a la lingüística, la filosofía, el lenguaje, y respecto al cual la antropología también ha buscado su lugar de reflexión e interpretación, fijándose sobre todo en el significado del símbolo de referencia a la praxis simbólica. Con relación al estudio o el objeto o campo de estudio de la antropología simbólica, lo podemos ver en esta expresión. Es el símbolo. Entiende la cultura como un sistema de símbolos y significados compartidos. Y la antropología se define como el estudio de dicho sistema. La antropología simbólica responde entonces a la necesidad de estudiar la forma en que las culturas humanas se manifiestan a través de símbolos y la relación entre esos símbolos como factor de gran influencia en la acción social. Símbolo proviene del latín symbolum, que significa imagen o figura que materialmente o de palabra representa un concepto moral o intelectual. El simbolismo puede definirse entonces como un método o procedimiento que utiliza los símbolos para expresar ciertas ideas, pensamientos o conocimientos. Los procesos de aprendizaje en definitiva no son más que praxis y ejercitaciones simbólicas. Mediante los símbolos, sean materiales, sean visibles, el ser humano ha intentado siempre representar sus ideas invisibles y comunicarlas más allá de las limitaciones del lenguaje. Allí tenemos en el plato símbolos materiales con ideas invisibles, ¿cierto o falso? Porque yo tengo, o sea, el artesano que vivió entre el 350 y 600, que produjo ese plato, por algo puso ese cangrejo allí. ¿Qué deidad te está representando? No lo sé, porque yo conozco más hacia arriba que del propio Panamá a nivel prehispánico. Habría que leer un poco los trabajos de Richard Cook para poder entender un poco si él escribió sobre deidades. Pero ¿de qué es un cangrejo? Es un cangrejo. El asunto es por qué forma parte de la alimentación diaria de esa población que produjo ese plato. ¿Se representa eso como una fuerza divina?
y explicando la simbología de salud, fertilidad y regeneración. Entonces, como lo vemos en el plato, un símbolo nos puede ocultar y a la vez mostrar aquello que queremos expresar, y el conocimiento de este dependerá de nuestro conocimiento que tenemos de los símbolos a nivel general, sea de objetos, o sea de animales, o sea de vegetación. Un mismo símbolo tendrá un significado y una influencia diferente en nuestra cultura dependiendo del conocimiento que de él tengamos. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Si algo no entiende, me lo dice. ¿Vamos bien o no? Sí, profe, yo le iba a preguntar que cómo se llamaba el de la otra imagen. Y si se sabe qué cultura era o qué etnia era la que hizo ¿Cuál? esos platos. Este. Ajá, Ese plato, ¿no viste ese logo en televisión? ¿De quién es ese logo? de RPC. Correcto. Ese es el logo de RPC. Lo tomaron de un plato cerámico. Nuevamente tenemos la representación de una deidad. Hay que ver cuál es el nombre de la deidad. Usted cuando, por ejemplo, en Panamá tenemos tres grandes culturas. Lo que es la Gran Chiriquí, que se extiende desde Remedio hasta Limones. Luego está la cultura Veraguas, cultura Coclé, y por allá tenemos la región de Darién con Panamá. 4 grandes regiones, dije 3, pero son 4 regiones culturales. Y tanto Coclé, Veraguas y Chiriquí tienen correspondencia con el clásico temprano y clásico tardío mesoamericano. Estamos hablando del 0 al 650 después de la era presente. Entonces, esto es una deidad. Pero pregúntele, estoy casi seguro que usted le pregunta a uno de RPC y le va a decir esto es un humano, o no sabrá, no le va a poder dar una explicación. Pero aquí lo interesante es que si usted ve el logo de RPC, ¿qué significa ese triángulo que está allí? Luego tienes una espiral central que va hacia afuera. Eso es movimiento también. Quizás ese triángulo esté refiriendo a estos 3 planos. Pero luego sigue una serie de dibujos que yo no los entiendo. Eso le digo, hay que meterse en iconografía, iconología, pero de Mesoamérica sí entiendo, y lo que logro entender de Mesoamérica lo traspaso para acá. Muy bien, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Todo se va entendiendo? Entonces el símbolo, acuérdense que esto no viene en el parcial, no viene en el semestre, esto es conocimiento general, estoy profundizando en lo que es el símbolo. El símbolo es algo verbal o no verbal que viene a representar otra cosa, algo que está en lugar de o bien representa otra cosa. No se da una conexión obvia, natural o necesaria entre el símbolo y lo que simboliza. Una cruz, un corazón, un sol, unos colores, una bandera. Son símbolos. Y no todos los seres humanos tienen una única idea de su representación, como tampoco no todos los representan siempre de la misma forma. Un corazón puede aportar una noción de salud, una noción de amor. ¿Qué es esto? Cuando hacen así, no es de amor. ¿Cierto o falso? Cuando hacen así las viejas, así que hasta los hombres ya hacen esta cosa. O sea, eso es amor. Vea el símbolo que se relaciona al sistema de salud. Es lo mismo. Si yo les digo la bandera panameña, ¿qué representa las estrellas? ¿O qué representan los colores? ¿Usted qué me diría? Bueno, honestamente, profe, la provincia. ¿Ah? ¿Qué representa? No, ¿Sin Juan, miedo? lo que representa las provincias son las estrellas que aparecen en el escudo. Las estrellas representan otras cosas en la bandera. ¿Y Bueno, fue por lo menos. qué representa esos colores de bandera? Profe, si no me Son los equivoco, dos Representan los grandes partidos. partidos, profe. Los Los partidos. partidos, el demócrata y el republicano. Si yo voy con esa pregunta, por supuesto, en la universidad, quizás todos tengan una respuesta diferente, porque no se recuerdan.
Entonces, atributos por excelencia del símbolo son su ambigüedad y su amplia referencia. Los símbolos pueden tener muchos niveles y significados, son cambiantes y su interpretación depende a menudo del contexto. Por ejemplo, el fuego puede ser purificador en los rituales, puede ser un elemento de castigo en el infierno, pero también puede ser un símbolo de la luz si se trata del fuego pascual. Puede tener una significación intelectual, puede tener una significación emocional. Entonces nos ayudan a comprender la realidad y van a generar diferentes estados de ánimo. Son modelos de la realidad y modelos para la realidad, capacitados para evocar, por ejemplo, emociones o asociaciones de carácter sensible. A menudo están vinculados con formas de conocimiento no empírico y en el caso de los símbolos religiosos, en las cosmologías, lo que son los mitos y con los rituales. Les presento esta imagen. ¿Qué es esto? ¿Dónde velas en una tumba, profe? Eso es como de México. No, Un altar de muertos. Una no, altar de ofrenda, muertos. profe. no, me voy a Perú. ¿Qué es esto? Vamos a Perú, rituales con aquellos descendientes de las grandes civilizaciones incaicas y que a la fecha se sigue celebrando este tipo de ritual. ¿Qué es? Profe, ahí se puede apreciar frutas, cosas así como un ritual en agradecimiento a los cultivos, me imagino. Vamos bien, no los cultivos, es un ritual de agradecimiento. Vamos bien, Exacto, exacto. estamos interpretando, pero ¿a quién será en las grandes civilizaciones incaicas? A la madre tierra, profe. Correcto. ¿Y cómo se llama la madre tierra? La Pachamama. ¿No han visto rituales de la Pachamama? Y métanse a YouTube si ustedes son la era de la tecnología. ¿Qué pasó? ¿Saben algo sobre los rituales de la Pachamama? Juan, háblame. ¿Sabe algo de la Pachamama? No, profe, sí la había escuchado, pero no sé con exactitud qué. Bueno, busquen, tienen esa tarea. Todos van a buscar rituales de la Pachamama y aparecen en YouTube. Entonces, según, Profe, dígame, es la divinidad, la madre tierra, o sea, que es como había dicho anteriormente. sí, es la madre tierra. Yo después les voy a explicar un ritual que yo presencié. Les voy a mostrar la fotografía que se hizo con una chamana colibrí de el ritual y la ofrenda que se hizo a la Pachamama. Entonces, los estudios actuales sobre simbolismo, los símbolos van a tener una serie de propiedades genéricas, una capacidad de extensión y penetración en la vida humana, una multiplicidad de sentidos, una multiplicidad de niveles y de significados. El simbolismo no tiene un sistema de señales propio, utiliza como sistemas de señales signos construidos. Por ejemplo, una vela, una palabra, un trapo, un gesto, un canto, una postura corporal. Todos ellos pueden convertirse en ciertos contextos o se pueden convertir en ciertos lugares o espacios en simbólico. Adicionalmente, tienen una dimensión intelectual y emocional para los miembros de una determinada cultura. Y todo ello nos demuestra, como lo vemos en pintura mural de la antigüedad, por allá por los neandertales, esta gran complejidad del término, lo que implica en un contexto de una sociedad y lo que implica su análisis. De ahí la importancia que la antropología le ha querido dar al símbolo y una importancia justificada totalmente desde el momento en que los símbolos forman parte de nuestra cognición y comunicación. Por lo tanto,
de la propia vida social y de nuestra construcción permanente. Desde los tiempos antiguos, el ser humano ha utilizado el simbolismo para transmitir el conocimiento trascendente y para mantener a lo largo del tiempo sus creencias. Los símbolos se han dibujado en el interior de las cuevas, como vemos ahí en la pantalla, se han esculpido, pintado en el interior de las catedrales, se han escrito y se han escondido en la estructura de monumentos o edificios, etc. El doctor Mircea Eliade, él planteó que todas las actividades del ser humano implicaban simbolismo. Todos los datos religiosos, por ejemplo, tienen un carácter simbólico y cada acto religioso y cada objeto de culto nos permite una realidad empírica. Lo vimos con el árbol. Cuando el árbol se convierte en objeto de culto, ya no es meramente un árbol que es venerado, sino una dimensión misma de lo sagrado. Los seres humanos, en efecto, piensan, trabajan y sienten a partir de su aptitud simbólica. Y nos vemos obligados a utilizar símbolos porque nunca disponemos de un acceso inmediato a la realidad. De ahí los simbolismos en el arte, de ahí los simbolismos en el mito, simbolismos en las creencias. En tanto que ni nosotros ni el mundo somos totalmente transparentes, sino más bien opacos. Necesitamos inexorablemente el trabajo con símbolos. Por eso también los simbolismos de la luz, simbolismo de la iluminación, son tan importantes en la historia de la cultura y en ese sentido nos permiten rememorar o anticipar con la ayuda de la memoria y la tradición hacer presente lo ausente, traducir ideas abstractas o significados difusos a cosas mucho más concretas, entender cosas complejas desde perspectivas mucho más simples o facilitarnos el conocimiento de lo que nos es desconocido a lo que nos es más familiar. Entonces se haría la pregunta, ¿cómo llegar a comprender, por ejemplo, para nosotros como nación panameña el concepto de patria? Si no es a través de un conjunto de símbolos articulados que lo perfilan y llenan de significados. ¿Se entiende esto, señores? Sí, profe. Voy a detener la grabación